Pues buenas tardes y aquí estamos un día más en nuestro debate, nuestra reunión, charla, reflexión de amigos, 31 días de confinamiento y aquí seguimos, bueno, y viendo cómo esto se va alargando más de lo que deseamos, no, más de lo que están haciendo otros, porque esto se alargue y en un día complicado porque yo comento cada vez que tenemos la oportunidad de charlar que mientras que haya un fallecido, solamente uno, por esta pandemia con los datos sobre la mesa, no nos podemos dar por satisfechos. Bueno, pues Miguel Ángel Ruiz, Paco Coto y hoy se incorpora además, tenemos la suerte de contar con nosotros con José Manuel Astorga, a que también le damos a los tres las buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues como digo, 31 días de confinamiento ya y esto se va a prolongar, como digo, más de lo que deseamos alguno que se prolongue. 31 días, si no me equivoco, se cumplen hoy desde que se decretara el estado de alarma, posteriormente prorrogado y que parece ser, todo indica que se va a alargar hasta, en principio, el día 10 de mayo. Casi 18.000 fallecidos en España, 17.500, que se dice pronto, y que nos digan 170.000, digo, empezar por la cifra, 170.000 contagiados y esto suma y sigue. Desgraciadamente, como digo, suma y sigue. A mí lo que sí me llama siempre la atención... Si me permite un momentito, hace 5 minutos han dado las cifras de Italia y los muertos han vuelto a crecer en Italia. Quiere decir, nosotros... Claro, a eso iba. A esto iba precisamente, y muy rápido. Como digo, de estos casi 18.000 fallecidos, ya lo comentábamos creo que la semana pasada y en una charla anterior, más de la mitad, y a mí eso me preocupan todos evidentemente, más de la mitad corresponden a residencias de ancianos, a fallecidos en residencias de ancianos. Y efectivamente, como bien decías tú, Paco, en Italia ha vuelto a repuntar. Curiosamente, en China también han vuelto a repuntar los contagios. Dicen algunos, los expertos, que se han levantado demasiado pronto, al cabo de casi 3 meses, las medidas de confinamiento. En Italia, 3/4 de lo mismo. Francia va ya por suprimir absolutamente cualquier tipo de actividad. Y aquí en España, bueno, pues aquí en España lo sabemos, ¿no? Que el desastre suma y sigue. Hoy han vuelto al trabajo casi o más de 4 millones de trabajadores, de lo que se considera no esencial, que como yo, bueno, esta mañana lo hablaba yo con un familiar y quizá la expresión sea un poquito dura, pero es la que pienso y es la que voy a decir. Yo siempre digo lo que pienso, que estos han sido corderos que han mandado al matadero. No tiene otra vuelta de hoja porque no ha habido medidas de ningún tipo, mascarillas que han llegado tarde, no hay para todo el mundo, en las empresas no se está trabajando, porque una empresa que lleva 15 días parada no es llegar y darle al botón, eso no empieza a funcionar eso. En definitiva, que aquí se siguen haciendo las cosas exactamente igual de mal, y que todo a decreto del Boletín Oficial del Estado, que ayer por la noche a las 10 publicaban que los que tenían que trabajar hoy en la construcción eran únicamente para obra nueva. Es decir, que a quien se le paralizó la obra de reforma del cuarto de baño hace 15 días, no le terminan la obra del cuarto de baño. Y eso es imprevisión del gobierno, porque sabían hace 15 días que esto iba a ocurrir. O sea que son los fascículos y los anexos y los apéndices de la improvisación total y absoluta al que cada día nos tiene acostumbrados. He empezado muy fuerte, pero lo siento. No, yo por continuar fuerte, ¿no? Yo ya a partir de ahora no lo voy a llamar gobierno de España, lo voy a llamar desgobierno de Sánchez, ¿no? Totalmente. Estamos viendo como la vuelta al trabajo de miles, de cientos de miles de trabajadores, pues ha sido, desde mi punto de vista, bastante arriesgado, y no solo arriesgado porque se volvía, sino arriesgado porque no había, y lo decíamos la semana pasada, lo que nos preocupaba es que no iba a haber un plan claramente establecido y al final el plan de ese desgobierno de Pedro Sánchez pues ha sido el que las empresas asumieran ellas personalmente, cada una, la protección de sus trabajadores. Hoy veía un vídeo, sin ir más lejos, donde pues me encontraba una farmacia, o sea, no es que estuviéramos hablando de una profesión ajena a los sanitarios, sino que estamos hablando de una farmacia donde no tenían mascarillas para los 6 trabajadores que están allí. De los 6 habían mandado 3.
Habían llamado incluso a la Administración Pública Sanitaria de la comunidad autónoma, desconozco cuál es, y habían preguntado que qué hacían con 3 mascarillas para 6 trabajadores. Y la feliz idea que se le ocurre a quien le contestaba es decirle que, bueno, que la compartieran las mascarillas, ¿no? O sea, que fijaros hasta qué grado, hasta qué punto es la falta de responsabilidad y la falta de planificación en la vuelta de cientos de miles de trabajadores. Si estuviéramos hablando de otra circunstancia totalmente distinta, pues no pasaría nada, pero cuando estamos hablando de 170.000 contagiados oficiales, o muchísimos más, como siempre hemos dicho, desde un punto de vista de la falta de estadísticas claras al respecto, cuando estamos hablando de 17.489 fallecidos y cuando estamos hablando de la costumbre que está tomando el gobierno de España de publicar en el BOE los reales decretos que al día siguiente van a ser de aplicación efectiva o las órdenes ministeriales que se están realizando, se están publicando a las 10 y pico de la noche, a las 11 y pico de la noche, para entrar en vigor a partir de las 12. Yo creo que eso no es responsabilidad, yo creo que eso no es seriedad, no es ofrecer seguridad jurídica por parte de lo que debería ser un gobierno serio, sensato, responsable y preocupado por lo que está sucediendo. Y desgraciadamente, pues, Guillermo, yo creo que hay que seguir buscando esos 140 millones para echar a este desgobierno de una vez y que se convoquen elecciones. Totalmente. Paco o José Manuel, uno de los dos. Bueno, está clarísimo que efectivamente, bueno, pues no se están tomando las medidas que se deben de tomar. Decíamos el otro día y volvemos a repetir, yo creo en cada programa, pues lo mismo, que es prioritaria la inversión en sanidad, nunca gasto, inversión, y que bueno, seguimos con las mismas historias. Dejamos de fabricar respiradores en SEA, o le decimos a SEA que pare porque hay suficientes. Y resulta que no hay mascarillas. Dice, bueno, pues ponga usted o financie usted a las empresas necesarias para que fabriquen mascarillas en España para que haya suficiente y además no pare usted la producción de otros temas que pueden hacer falta en un momento determinado. Hace unos 10 minutos veía a un sanitario hablar en una cadena de televisión y decía que como viniese una segunda oleada, que la primera les ha cogido a todos sanos, ¿vale? Y a todo el personal. Quiere decir, y ahora no está todo el personal en la sanidad ni están todos sanos, ni siquiera, con lo cual pues sería bastante grave y más si no contamos con los medios necesarios. Pues sí, más al hilo de lo que estáis comentando, por la parte que me toca, la atención a la tercera edad, las EPIs, los equipos de protección individual, escasean al más no poder. Ni mascarillas, ni guantes, bueno, y ya los hospitales, ni batas, ni nada. Por la parte que nosotros hemos podido colaborar, en Chiclana de la Frontera y en Cádiz Capital, hay un grupo de señoras solidarias que gracias a ellas se han hecho pues aproximadamente, no sé si van ya 500, 600 mascarillas solidarias. Porque he hecho la prueba el otro día de ir a 2 farmacias en concreto a pedir lo que son mascarillas y me han apuntado en un folio. El folio por delante estaba lleno y por detrás ya iba por aquí mi nombre. Es decir, la demanda es impresionante, un desgobierno total, como estáis comentando, de improvisaciones. Por ejemplo, el señor, uno de los ministros, no vamos a entrar en nombres, la semana pasada estaba totalmente prohibido ir a trabajar en bicicleta, fueron sancionados y hoy sí se puede ir en bicicleta, cosa que no entiendo. O sea, es improvisar un día tras otro y lo que estamos después de 31 días de desgobierno y de mal hacer las cosas es seguir y poner en riesgo, como bien habéis dicho, a esos trabajadores de la construcción que a mi forma de ver no creo que sea esencial ahora mismo de poner a esas personas en riesgo. Y bueno, a ver hasta dónde nos va a llegar todo esto, porque las cosas se van poniendo cada día más complicadas. Pues mira, José Manuel, yo sí le pongo nombre y apellidos a los políticos
que supuestamente nos representan, porque yo no le he puesto una pistola a nadie, ninguno en el pecho para que esté ahí. Han sido ellos los que han querido estar ahí. Y como están ahí y supuestamente nos están gobernando, yo les pongo nombre y apellidos. El primer responsable de todo se llama Pedro Sánchez. Eso es evidente, pero no por él mismo. Él no por él mismo. Él es responsable, en primer lugar, por el miedo. El miedo a perder el sillón en la Moncloa. Y segundo, por haber llegado a la temeridad de hacer un pacto de gobierno con otra fuerza política como es Unidas Podemos y poner de vicepresidente a alguien que sabíamos totalmente, o yo al menos lo intuía, y yo creo que todos, casi también, iba a convertirse en una china en el zapato durante la legislatura. Mira por dónde comentábamos el otro día que yo al menos decía que parece increíble, pero las casualidades, es que la vida da muchas vueltas. Es curioso que a la primera de cambio, como ha sido esta gravísima crisis sanitaria, no lo olvidemos, sanitaria, que ha ocurrido, ha servido para poner en evidencia y para que se salten todas las costuras y los mimbres de este cesto. Este muchacho, este chico, Pablo Iglesias, que nunca en su vida imaginó llegar tan lejos, es el ministro de Asuntos Sociales. Yo dejaba una pregunta en el aire el otro día y tú, José Manuel, ese tema creo que lo conoces muy bien. Si es el ministro de Asuntos Sociales y tú ves cada día que de los datos que te pasan al gobierno, que no me los creo, ni muchísimo menos, pero bueno, son ni los yo datos tampoco. oficiales. Claro, pero si de casi 18.000 fallecidos hay más de la mitad, 9.000 personas mayores que estaban en residencia de ancianos, ¿tú a cuántas residencias de ancianos has ido? ¿Tú te has preocupado por interesarte sobre cuál es el protocolo que se ha seguido? ¿Tú has revisado los convenios que regulan cuándo son empresas privadas, concertadas o privadas y sobre todo las públicas? Que yo sepa no ha hecho nada. Él lo único que le preocupa es estar a la sombra del otro, de su jefe. Bueno, su jefe no. Para mí el jefe es Iván Redondo, que como siempre digo es el que mueve los hilos por la parte de atrás, y Oliver, que es el que se encarga de lavarle la cara a todo, para que todo parezca muy, muy bonito. Pues este caballero, que es el ministro de Asuntos Sociales, Pablo Iglesias, vicepresidente del gobierno, o como dice Miguel Ángel, del desgobierno de España, no ha dicho ni una sola palabra en torno a las residencias de ancianos, que han sido una auténtica masacre lo que ha habido con los pobres abuelos. Ha sido y está siendo una masacre total la de abuelos, personas mayores, discapacitados y enfermos, porque no solamente estamos hablando de tercera edad, sino que estamos hablando de tercera edad, discapacitados y enfermos que están en residencias de ancianos pasando este confinamiento donde están siendo abandonados por la mano de Dios, viendo tragedias de ver morir a sus propios compañeros. Y esto lo enlazo con otra pregunta. Luego, ¿qué va a pasar cuando pase todo esto? ¿Qué van a pasar con las residencias de ancianos? Porque ya hay muchos abuelos que están pidiendo, por favor, a sus propios hijos, sacarme de aquí, por favor. No pueden salir ni pueden entrar, pero la que se avecina luego con las residencias de la tercera edad va a ser algo muy complejo. A ver quién, aquella persona discapacitada o enfermo de esos familiares, se atreven a querer entrar en esa residencia para dejar a sus padres allí después de lo que nos hemos encontrado. Que no hay medidas de seguridad, los profesionales están siendo infectados constantemente por el desgobierno, porque tampoco tienen mascarillas, tampoco tienen EPI, no tienen absolutamente nada. Y esos residentes en las residencias de ancianos se encuentran totalmente abandonados de la mano de Dios. Y ver algo muy triste como ver morir a sus propios compañeros. Creo que va a ser muy duro cuando pase todo esto. En fin. Tal como decíamos, José Manuel, estos días anteriores, hay que convencerse que no se olvide, ¿vale? Que necesitamos una inversión en sanidad, que sea una inversión, ¿vale? Que no hay que olvidarse que esto pase y pasó y se acabó y aquí no ha pasado nada y seguimos exactamente con lo mismo. Efectivamente, como tú
de alguna manera decías o insinuabas, pues habrá que acudir a un cambio de legislación en las residencias de ancianos, ¿vale? No estoy hablando solamente de las residencias privadas, sino que están concertadas, como decía Guillermo, etcétera, etcétera, pero a lo mejor pues resulta que hace falta más personal para el uso diario de estos ancianos, porque de 20 a lo mejor hay 10 que hay que darles de comer, y a lo mejor entre dos sanitarios, pues no, o dos profesionales que estén allí, no pueden atender a todo el mundo. No se puede mantener la higiene, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas cosas que nos deberían de servir para aprender, efectivamente, que no se les olvide al pueblo, es decir, a los españoles, a los ciudadanos, que no se olvide que todo esto después hay que continuar, hay que hacer una labor y está marcando un camino, es decir, el coronavirus está marcando un camino determinado, porque esto puede ocurrir perfectamente en cualquier momento. No nos creamos inmunes, no nos creamos inmortales y antes o después pues también nos tocará, a los que estamos aquí, nos puede tocar con una epidemia como esta. Yo, Uno de los... el tema de, perdón, No, para nada. Yo, Guillermo, te voy a responder ya a la pregunta que tú hacías la semana pasada, ¿no? De qué pasaba con el ministro de Asuntos Sociales, el vicepresidente del gobierno. Yo la respuesta a esa pregunta siempre la he tenido muy clara. Son solidarios de pancarta, solidarios de crear un caldo de cultivo en la sociedad para beneficio propio y beneficio de marketing político, sin tener en cuenta para nada a la ciudadanía, sin tener en cuenta a la ciudadanía más que para obtener votos. No hay más. Yo desde hace muchos años, como vosotros, y sois tres claros ejemplos de ello, pues siempre he colaborado con multitud de iniciativas solidarias, cívicas. En ninguna he visto a los que se ponen detrás de una pancarta con el grito y con esa defensa de los derechos, como a ellos les gusta hablar y decir, derechos que quizás han gritado, pero que nunca han defendido. Ni en los desahucios, donde quien os habla pues en tribunales con su asociación ha defendido a multitud de ciudadanos y ha salvado multitud de casas que fueran desahuciadas al final para esa familia, y nunca he visto, salvo la pancarta, salvo la guerra, salvo la utilización social de estos políticos que para mí son profesionales, son políticos profesionales, desgraciadamente, pues no saben hacer otra cosa ni han trabajado en ningún otro sector y por tanto desde esa perspectiva pues la respuesta es esa. Es una utilización clara y dura de lo que es la sociedad en beneficio propio y con un mensaje totalmente vacío y carente de realidad. Aquí en la crisis, yo os voy a hablar de un antes y un después. En la crisis sanitaria ha habido dos negligencias tremendamente graves. Por un lado, no proteger a los sanitarios. Estamos hablando de miles y miles de sanitarios que se han visto afectados, infectados, contagiados por no haber